venir y que lo abracen aquí, ¿verdad? Que llegue un hermano y le dé un buen abrazo y bendiciones de parte de Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a buscar, la palabra más ideal es un privilegio estar aquí compartiendo la palabra del Señor y con muchos deseos de transmitir cuál es el mensaje que he preparado y como siempre un mensaje que cala a los que estamos aquí adelante, ¿cierto? Primeramente nos enseña cosas importantísimas y queremos transmitirlo para todos ustedes. El tema de hoy, si gusta ponemos la primera diapositiva y donde nos vamos a estar enfocando es en el estudio del libro de Timoteo. Primera carta a Timoteo, vamos a ver temas sobresalientes y los pasajes claves de esta carta. Entonces, si usted gusta y trae su Biblia, vamos buscando el libro de Timoteo, primera Timoteo, porque vamos a estar enfocados en esa carta en esta mañana. Cuando puedan me ponen la diapositiva. Entonces, antes de adentrarnos en el tema, a mí me gustaría hacer una muy pequeña introducción con el fin de comprender mejor el tema que vamos a ver. En nuestra Biblia, las Biblias que nosotros tenemos dos testamentos, ¿cierto? Se llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También hace referencia a dos pactos. En el Antiguo Testamento hace referencia al pacto de Dios con el pueblo de Israel a través de la ley. Y en el Nuevo Testamento hace referencia al pacto de Dios con todos nosotros, con todo el mundo, a través de Jesucristo. Hace referencia al sacrificio de Jesús. ¿Qué? ¿Para dónde van? Vamos a seguir evangelizando. Vámonos, porque esa es la manifestación del Espíritu Santo cuando viene a nosotros, ese deseo de llevar el evangelio, de compartir las buenas noticias de salvación. Entonces se fue con Pablo y Silas. Siguiente. Fue circuncidado por Pablo. Devuélvanse. Eso, gracias. Fue circuncidado por Pablo para poder trabajar tanto entre judíos como entre gentiles. Bueno, pues este es un tema trascendental que tenía muchos dimes y te diré si el tema de la circuncisión, pero Pablo, como estaba muy enfocado en la salvación, que llegara a todos, a judíos, a gentiles, a griegos, a romanos, entonces él dice, para evitar cualquier temita, como yo pongo en primer lugar que la gente obtenga la salvación y no haya discusiones de este tipo. Usted tiene madre judía, usted es judío, entonces vamos a circuncidarlo. Siguiente. Fue un compañero comprometido de Pablo y llegó a ser delegado apostólico. Se le menciona por su nombre más veces que a cualquier otro ayudante del apóstol, 17 veces en 10 de las cartas. Entonces aquí queda a la luz que Timoteo era un discípulo de Pablo, seguidor de Cristo, y que era, y podemos decirlo, uno de los más importantes amigos, hermanos, inclusive más adelante vamos a ver cómo lo llamaba él, porque era muy cercano, y bueno, al final de sus días era de los pocos que permaneció junto a Pablo o en el ministerio. Siguiente. Afectuosamente Pablo le llama mi verdadero hijo en la fe, mi hijo amado, mi verdadero hijo en una fe común. Como decíamos, entonces ya hay una relación muy cercana y hay una responsabilidad de Pablo, tanto así de llegarlo a considerar como su hijo, su hijo espiritual, su hijo, vamos a ver, ese deseo de como un hijo transmitirle todas las verdades, enseñarlo, corregirlo, guiarlo. Entonces queda claro que era una relación muy cercana. Y el último punto. Al parecer estaba en Roma cuando Pablo fue liberado de la prisión y lo acompañó en su cuarto viaje misionero. Timoteo decide seguir a Cristo en el primer viaje misionero, se embarca en el segundo viaje de Pablo, en el tercero Pablo es encarcelado
y cuando Pablo sale del encarcelamiento, posiblemente se vio con Timoteo y le dijo: vamos al cuarto viaje. Y muchas gracias, Tania. Vamos al cuarto viaje y vamos a seguir cumpliendo el llamado que tenemos. Entonces volvamos al punto número 1 que hablábamos de tratar el asunto de los falsos maestros. Y vamos a ver 1 Timoteo 1:3, que está en la siguiente diapositiva, donde Pablo le escribe a Timoteo. Ya Pablo se había ido y le escribe una carta y le dice: al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso. Aquí confirmamos que después de que iban en ese cuarto viaje misionero, le encomendó y pasaron por Éfeso y le dijo: Timoteo, yo voy a seguir en el viaje, pero necesito que usted se quede aquí en Éfeso. Era una iglesia ya establecida por Pablo, donde inclusive Pablo invirtió varios años de su vida. Se habla que fueron más de 3 años viviendo en esa iglesia en Éfeso, que vivió más tiempo en ella que cualquier otro lugar. Y le dice: Timoteo, se me queda aquí, por favor. ¿Por qué? Porque ocupo que les ordenes a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. Notamos una característica especial, que es que Pablo le está haciendo un encargo, le está delegando autoridad, le está delegando una responsabilidad, y es por eso que le llaman que fue un delegado apostólico y muy importante y de mucha responsabilidad. Pero ¿quiénes eran estos falsos maestros? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí vienen las referencias de cada uno de los versículos en 1 Timoteo, que dice que enseñaban falsas doctrinas. Estaban enseñando una doctrina totalmente falsa. También fabrican interminables e increíbles historias ficticias basadas en oscuros puntos genealógicos. Son amantes de las discusiones, vanidosos, y no saben de qué hablan. Los teólogos hablan de que inventaban cuentos mitológicos, hablaban de genealogías interminables, comenzaban a tomar el Antiguo Testamento y hacer un montón de cambios para hacer historias que no tenían nada de cierto, y comenzaban a crear una confusión filosófica en medio de la iglesia de Éfeso. En la siguiente dice: hablar palabras sin sentido y dárselas de maestros de la ley. Es evidente que habían supuestos maestros de la ley, pero no hacían más que provocar controversia en vez de llevar adelante la obra de Dios. También enseñan prácticas de origen ascético. El ascetismo es una doctrina filosófica y religiosa que busca purificar el espíritu por medio de la negación de placeres materiales o la abstinencia. Ellos andaban predicando: vea, no se tienen que casar, no tienen que comer estos alimentos, no tienen que probar el vino. Entonces tenían una doctrina de abstinencia, de no haga esto, no haga lo otro, y esa es la salvación. Y hoy en día sabemos que esa no es la doctrina del Evangelio de Jesús. Y por último, usaban sus posiciones de líderes religiosos para su propio lucro personal. Eso se menciona en 1 Timoteo 6:5. El amor al dinero, y vamos a ver más adelante, es uno de los temas más importantes que Pablo toca y le escribe a Timoteo. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros se aprovechaban de esto y andaban ahí predicando esto y posiblemente cobrando. Vamos a pasar al punto número 2 que mencionamos. Vamos a ver el segundo objetivo de esta carta de Pablo a Timoteo, que era ayudar a organizar el liderazgo. Claro está que en una iglesia como la de Éfeso, ya desarrollada y siendo dirigida a evitar las falsas doctrinas y enseñanzas, debe crecer en el cuerpo pastoral. Es necesario, y Pablo esto es lo que quiere dejar claro: tiene que crecer el cuerpo pastoral.
además del comportamiento de los miembros de la congregación. Pablo dedica gran parte de su carta a las instrucciones de la administración de la iglesia relacionada a la adoración en público, el papel de la mujer en la adoración, requisitos de los supervisores, que en este caso son los ancianos de la iglesia y los diáconos, y también el trato con ancianos, jóvenes, viudas y esclavos. Entonces vamos a ir viendo brevemente cada uno de estos puntos. El primero dice: los hombres levanten sus manos al cielo con pureza de corazón, sin enojo ni contienda. Estudiando un poco el contexto de esto, decía que es que llegaban a las reuniones de oración, como nos reunimos ahora en la mañana, y en medio de esas reuniones se sacaban los trapos sucios. Entonces decían: usted no me saludó la semana pasada, yo no lo saludo y no voy a orar por usted. Usted, vea, yo tengo todavía sangre en el ojo porque usted es liguista, yo soy sapricista. No, mentira. Pero tenían contiendas, tenían luchas sin sentido y las llevaban a las reuniones de oración. Entonces Pablo le dice a Timoteo: dígamele a los varones que lleguen, pero no en contienda. Recordemos que somos el cuerpo de Cristo. Número 2, las mujeres se vistan decorosamente con modestia y recato. Este versículo habla de la manera de peinarse y de vestirse por parte de las mujeres. No se trata de una prohibición total en cuanto al uso de joyas o arreglos en el pelo. Más bien es una advertencia que actúen con cautela en una sociedad, recordamos, donde este tipo de cosas era señal de lujo, de ostentación, de orgullo personal, de extravagancia. Entonces no era lo que se ponían en el cabello, entonces la mujer solo el pelo suelto, no, era: cuídense de lo que se ponen, porque si ustedes buscan joyas para ponerse en el cabello, están diciendo: yo sigo creyendo en esta ostentosidad, ¿verdad? De andar por encima de los demás, de tener un estatus social que humille a los demás. Y alimentaba más este deseo y este amor al dinero que estaban enseñando los falsos maestros. El siguiente dice: requisito para los obispos, supervisores, ancianos y diáconos. El obispo, en este tiempo, esa palabra tiene una característica del griego, que es un funcionario que se encarga de la organización cívica o religiosa. Literalmente significa a nuestro tiempo un supervisor, y hace referencia a la persona que supervisa una congregación, y dentro de la cultura judía hace referencia a un anciano. Es lo que conocemos hoy en día como los ancianos de la iglesia. Entonces Pablo le da una serie de cualidades que necesitaban estos ancianos, y posiblemente los que conocemos los ancianos de nuestra congregación sabemos que son parte de los atributos, de las cualidades que ellos tienen. Y leo para ustedes. Dice: debe ser sensato, hospitalario, capaz de enseñar, amable, apacible, no ser borracho, no ser pendenciero, que es como pleitero, no ser amigo del dinero o amante del dinero, no ser un recién convertido, que los que no pertenecen a la iglesia hablen bien de él, no ser arrogante ni iracundo, amigo del bien, justo, santo y disciplinado. Entonces Pablo deja el manual de procedimientos, el manual del puesto o de la posición de anciano de la iglesia. Las siguientes cualidades que también voy a leer son de los ancianos y también de los diáconos. Diácono del griego, que significa el que sirve. Su labor era liberar a los ancianos de ciertas tareas para que ellos se dedicaran a la oración y a la enseñanza de la palabra. Estas características que voy a leer es para los ancianos y también a los diáconos, todos los servidores que también hoy en día estamos. Esposo de una sola mujer, intachable, moderado, respetable, gobernar bien su casa, buscar que sus hijos le obedezcan,
no ser codicioso de ganancias malavidas, apegarse a la palabra fiel. Sigue el manual, siguen las cualidades de cada uno de estos siervos. Y por último, habla de dos elementos, no hace referencia a los ancianos, pero sí a los diáconos, que es ser sincero y haber sido puesto a prueba. Con esto termina Pablo toda esa lista de cualidades para los ancianos, diáconos y servidores. Y como decíamos, parte de este manual, y vamos a ver los últimos 4 puntos que Pablo menciona, es el trato con los ancianos. En este caso hace referencia a los adultos mayores. Dice, habla de no reprender al anciano con dureza, sino aconsejarlo como un padre. Con respecto a las ancianas, habla de tratarlas como madres. Creo que todos tenemos una buena referencia de cómo tratar a nuestras madres. Así debemos tratar a las ancianas de la iglesia. Repito, ancianas en referencia a adultos mayores. Bueno, no quiere decir que a las ancianas femeninas no vamos a tratarlas de esa manera. Con respecto al trato a los jóvenes, dice, a las jóvenes, tratarlas como hermanas con toda pureza. Y por último, el trato a las viudas, muy importante, dice, reconocer a las viudas desamparadas y enlistarlas, hacer un listado con el fin de ayudarlas económicamente, a excepción de las viudas, y ojo, que tuvieran hijos o nietos, quienes debían cumplir con proveer para ellas como enseñanza de cumplir con sus obligaciones, que esto es lo que agrada a Dios. Entonces, tenemos todas estas enseñanzas de Pablo, todas estas cualidades, todos estos lineamientos que aplican hoy en día para cada una de las congregaciones. Ahora bien, es importante, y esto creo que es lo más importante cuando nosotros estudiamos las Escrituras, y es decir, ¿qué de esto debo aplicar a nuestra vida? Porque si no va a ser nada más como un discurso, va a ser nada más como un momento donde una persona habla, otro escucha y dice, bueno, lo hizo bien, lo hizo mal. No, nosotros cuando estudiamos las Escrituras tenemos que agarrar la Escritura, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento y qué debo aplicar a nuestra vida. Hemos aprendido que Timoteo era un joven que había recibido una tarea muy importante de parte de su líder Pablo, pero principalmente de Dios. Tal vez usted sea joven o tal vez tenga pocos años de haber decidido seguir a Cristo. Y que haya recibido el llamado de Dios, que esté formando en usted un instrumento para hablar de la doctrina verdadera que menciona 1 Timoteo 2:5, la siguiente diapositiva. Entonces, no importa si somos jóvenes, yo todavía me quiero incluir en esa parte, o no importa si tenemos pocos años en los caminos del Señor, tenemos que hablar de esta doctrina que menciona Pablo, muy importante, y dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué? En rescate, ¿por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, no importa la edad, no importa cuántos años tengamos siguiendo a Cristo, tenemos que hablar de esta doctrina y evitar las falsas doctrinas que hablan de otra cosa. ¿Cuántos dioses hay? Solo uno. ¿Quién es? ¿Hay otro mediador entre Dios y los hombres? No, solo Jesucristo. Esa es la doctrina fundamental y de eso es lo que tenemos que tener seguridad todos. Entonces yo en esta mañana quiero instar a los jóvenes, quiero instar a las personas que están empezando en los caminos del Señor, y ¿por qué no a todos?, en hablar de esto en Éfeso, o más bien en Comunidad Cristiana El Faro, o más bien en mi casa, o en nuestro sitio social, ya sea trabajo, estudio, juegos de fútbol, juegos de básquetbol,
tenemos que hablar de esta doctrina. Y para mí es un honor en la siguiente diapositiva dirigirles de parte de Dios las siguientes palabras escritas por Pablo en la siguiente diapositiva, que es 1 Timoteo 4, 9, 12. Este mensaje, y bueno, voy a aprovechar a Nelly, la voy a poner de ejemplo. Sirve al Señor y es joven. Nelly y muchos de los que estamos acá, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Por otro lado, tal vez usted haya tenido un crecimiento en el conocimiento y la madurez en la vida en Cristo, y su labor en este momento es similar a la de Pablo: escribir, conversar, dialogar, guiar a todos estos jóvenes, a todos estos hijos espirituales, como lo fue Timoteo. Y una pregunta que muchas veces he escuchado es: ¿dónde está tu Timoteo? Y esa es la pregunta que le hacemos a todas aquellas personas que llevan varios años. ¿Dónde está ese fruto? ¿Dónde está ese hijo espiritual? Y yo creo que no pasa de moda esa pregunta. Es momento de reflexionar cuál ha sido la labor para discipular y el cumplimiento de la gran comisión. Leo 1 Timoteo 1, 12, 17 en la siguiente diapositiva. Doy gracias a Dios, al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, dice Pablo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Pero qué? Al igual que muchos de nosotros, la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, al fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a ser de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Y yo sé que aquí hay muchos Pablos, yo sé que hay muchos hermanos que tienen discípulos y que les han dicho: vean, yo era un pecador, yo estaba destituido de la gloria de Dios, pero vean en mí el ejemplo. Yo le escribo, le dialogo, pero también le hablo con mi ejemplo. Este mensaje es el que hay que predicar, y esto es lo que hay que seguir. Y por último, seamos nuevos creyentes, seamos creyentes maduros. Debemos reflexionar cuál es nuestra posición ante las falsas doctrinas. Y ahorita hay muchas, ¿cierto? Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos que no se apegan a esta doctrina básica, que hoy siguen atacando. O reflexionemos, a veces nos enredamos en conversaciones y pleitos que no tienen sentido con respecto a las escrituras, cosas que más bien crean división entre los hermanos, cuando la doctrina básica es lo que más nos debe importar. Pablo en Timoteo 1, del 6 al 10, habla de este pasaje tan conocido, que habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Es acaso que tenemos que reflexionar que tenemos en primer lugar a veces la posición económica, social, o ese amor al dinero? Y quiero terminar con esto, y le pido que por favor recordemos este momento donde Poncio Pilatos interroga a Jesús, nuestro Salvador, antes de ¿qué? De ser azotado, de seguir siendo humillado y crucificado.
el lugar que nos correspondía a usted y a mí. Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú rey de los judíos? A lo que Jesús contesta: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que me arrestaran. Pilato responde: así que eres rey. Y Jesús responde: yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Ese es el testimonio que Cristo dio frente a Poncio Pilatos. Y la última diapositiva, leo para ustedes, teniendo presente que tenemos que atesorarla en nuestro corazón. Tú, en cambio, y tal vez leámoslo todos. No, perdón, voy a leer la primera parte y la última la leemos juntos. Entonces, le dirijo estas palabras de Pablo a toda la congregación. Tú, en cambio, Joseph, Marielos, Gerardo, Tania, Carmen, Carlos, tú, en cambio, hombre o mujer de Dios, huye de todo esto, las falsas doctrinas, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a lo que fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Y leamos todos juntos esta declaración de alabanza al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único, inmortal, que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor. Un aplauso al Señor y gracias a Dios por su obra maravillosa.